Para mí el breakdance es mi espacio, es el momento donde yo puedo desenvolverme de la mejor manera, puedo expresarme mi alegría o si estoy de pronto con rabia también la puedo expresar ahí y es un reto porque hay ciertos tipos de movimientos que lleva uno mucho tiempo practicándolos y por más que lo practican no sale y te pueden explicar cómo es y decirte esto es así, así, pero no coges el movimiento. Entonces se vuelve a veces frustrante, pero hay otras cosas que me quedan más fáciles, entonces ahí voy compensando. Pero igual no dejo olvidado los otros movimientos hasta que por fin los puedo hacer. Cuando recién estaba empezando, como a los 4 meses, tuve una tendinitis en el gastrocnemio. Entonces yo seguía entrenando hasta que ya un día no pude entrenar más, entonces ahí comprendí que tenía que esperar, darme el descanso, poderme recuperar y ahí sí poder iniciar de nuevo. Los diferentes dolores que uno siente más que todo en el break cuando recién está empezando, hacer power moves, bueno, aprender a hacer power moves, es los golpes en el hombro, en las muñecas. Entonces ya uno sabe que es mejor parar un rato, unos 2 días, 3 días. Si tiene, por ejemplo, aprovechar aquí en la universidad que hay fisioterapeuta, ir a fisioterapia que te revisen y te digan, ah, no, esto te demora un poquito más. Y como te digo, siempre fortalecer, siempre estar fortaleciendo todo el cuerpo. Voy a tomar lo grande y luego cerca. Yo cuando estaba empezando mi tesis de pregrado, yo examinaba ejemplares femeninos y masculinos, o machos o hembras, como se dice más correctamente en biología, y me llamaba mucho la atención ver la similitud, es una similitud que no es real, pero solo por verla, de que el ovipositor de la hembra, o al menos de algunas hembras, era muy parecido a lo que era la vagina de las mujeres. Entonces era muy chistoso uno ver eso en unos organismos tan dispares y ver que el pene pues era como un pene de nosotros. Entonces es algo pues sorprendente que uno puede ver en los insectos. Se nos vuelve más intuitivo saber, por ejemplo, que una parte tiene una función, o digamos, por qué yo puedo doblar así, y un bicho también lo logra hacer, y entonces uno, por ejemplo, entiende pues toda la biomecánica y todo lo que está detrás de este movimiento. Entonces uno se profundiza mucho más. Observando insectos he podido ver no solo pues la parte mecánica, que es interesantísimo porque pues, aparecen unos pequeños robots, sino que también he podido ver cómo se ven afectados por el ambiente, cómo se enferman, cómo algunas cosas los entusiasma. Y todo eso te permite darte cuenta de que no es exclusivo del ser humano eso, que va más allá. Y eso solo lo logras con esa capacidad de observación que, que, que muy seguramente no lo tienen todas las personas, porque no todo el mundo se puede aproximar a la naturaleza como la podemos hacer los entomólogos o los biólogos en general. ¿Por qué no tenemos 3 pares de patas y ellos sí? Entonces todo eso nos permite hilar más profundo y darnos cuenta que hay una historia detrás, y que esa historia determinó nuestras formas y nos seguirá determinando. Y eso pues es algo que no se habla mucho, pero
que tiene gran relevancia el estudio de la naturaleza para el hombre, ¿no? Y para uno mismo, no sé. El cuerpo humano es lo que a mí me gusta dibujar. Y cuando hago los primeros ejercicios de cuerpo humano me doy cuenta que tengo muchas falencias y que hay lugares que no logro dibujar porque algo pasa. Y entre esos fue la mano. La mano constituyó un reto, pues, y para los dibujantes siempre ha constituido sí, como un esfuerzo, pues, porque tiene... esto me lo decía un señor con el que estudié escultura hace poco y me decía, la mano básicamente tiene todo lo que tiene el cuerpo, ¿no? Tiene las articulaciones, tiene volúmenes, tiene escorzos, bueno, tiene todo eso. Y que es, claro, y que es muy... que para poderla comprender todo hay que hacer como una circularidad, ¿no? Como tienes infinitos ángulos, eso es muy bacano. Y arranqué por allí. Entonces, en la mano, durante mucho tiempo encontré una forma súper expresiva, súper gestual, donde yo me sentía cómodo porque encontraba la teatralidad, el movimiento. Y en la mano, pues, yo no sentía la necesidad de tener que dibujar todo el cuerpo, sino que en la mano, para mí la mano podía representar el dolor, la angustia, la suavidad, o sea, una cantidad de cosas, y estaban allí. ¿Cómo tú logras observar un cuerpo, en este caso, que tiene tanta sutileza, que tiene curvas muy suaves y demás? ¿Cómo logras interpretarlo y traducirlo a través de la mano y el movimiento del lápiz, ¿no? Es el reto de ser suave. Si la línea es suave, vos tenés que manejar la respiración, tenés que tener un dominio de tu muñeca, de tu hombro, y hacer un gesto suave, como lo estás viendo, ¿no? Es un poco, en mi caso, pues es como la expresividad del trazo, ¿sí? Y si yo veo un cabello alborotado, pues tengo que ponerme también más enérgico, ¿sí? Pero eso no sucede porque yo veo el cabello y voy haciendo energía, o como enérgico el movimiento, no, tiene que ser un acto súper consciente para poder que al final del resultado, ¿no? Muchas veces se presentaron ocasiones en que yo quería hacer un trazo enérgico y no, termina siendo otra cosa. Entonces, el primer acercamiento fue la exigencia que me hizo la técnica, ¿sí? Entonces, ponte delicado cuando hay que ser delicado, ponte fuerte cuando hay que repintar, cuando hay que marcar cosas, ¿sí? Es un día, básicamente yo desde ahí empiezo a entender que uno como dibujante dialoga con el papel todo el tiempo. Es como una charla que luego otro la va a llegar a... Es una lectura, ¿no? Que hace otra persona de algo que uno escribe. Digamos, tipo de cuerpo que se necesita en braille no hay como algo específico. En los deportes, como te decía, sí hay como un somatotipo, que dependiendo del tipo, el somatotipo, puede, digamos, le puede ir mejor en tal deporte. En el braille no se maneja eso, hay personas que son bajitas, altas, gordas y son muy buenos bailando. Hay personas que tienen, digamos, no tienen alguna parte del cuerpo y también son muy buenos bailando. Entonces, digamos, eso también es lo que me gusta del break, que no hay como algo que te rija y te diga, no, es que solo estas personas pueden hacer esto, no. Digamos, cómo nació el break, cuando recién empezó y todo el cuento, fue así, estaban en parche y era para como disminuir la violencia, no se iban como que entre los guetos no se iban a
a matarse, pues, ni nada de eso, sino que iban a ir a bailar. Entonces, desde ahí nace. Y en el break hay algo que se llama un cypher, que es cuando están reunidos, estamos en círculo y entonces cada persona sale a bailar, a hacer lo que sabe hacer dentro del otro. Y ya en las batallas es diferente, ya hay, entonces puede ser 1 versus 1, 2 versus 2 o crew versus crew, y entonces ya te reto a ti, tú me retas a mí. En cambio en el cypher es más como sollarse, como que mira que yo sé hacer esto, el otro también sale y ya. En la batalla sí es te reto, tú me retas, te reto, tú me retas. La definición de crew es como grupo, como familia, como unión. Entonces uno ve mucho que los grupos que están conformados en cualquier lado son muy unidos. Entonces llega como ese nivel de amistad donde vos te importa mucho el otro, que el otro avance, que el otro esté bien, te preocupas cuando no va a entrenar, si lleva mucho sin entrenar, ve qué te pasó, porque no está entrenando. Y también se hacen lazos muy fuertes de amistad, como que te preocupas por él, por la familia y por todos. Este es un bicho que cuando yo estaba en tercer semestre, que estaba viendo un curso de acá que se llama Artrópodos, fue un bicho que yo vi por primera vez. Yo cuando llegué a la universidad mi pasión era las aves y yo quería ser ornitólogo, se le llama eso. Pero un amigo que es profesor ahorita acá en la universidad, me mostró este bicho. Yo me acuerdo que lo trajo de Chicoral, de allá de Dapa, y yo lo dibujé, pero este bicho es como si tuviera una joroba enorme. Es como si fuera anormal. Y tienen espinas que le salen. Inclusive dentro de este grupo hay bichos que tienen ojos con espinas. Entonces son formas que usted no se imagina que existan. Yo cuando vi eso, un pelado de 18, 19 años, vi esas formas tan grandes, yo sin lugar a dudas dije, yo quiero estudiar esto. Yo quiero entender por qué estas formas. O sea, ¿por qué hay tanta variación en las formas? ¿Por qué tenemos esos organismos tan... A mí me parece que son majestuosos, o sea, hay mucha belleza en esto, extremada belleza, a mí me parece, porque parecen diseñados, o sea, pero pues claramente pues la belleza es la evolución, ¿no? El diseño que ha habido a lo largo de nuestra historia. Me es necesario tocar lo que voy a dibujar, como percibirlo, y en la medida también en que me acerco a mi rostro, mis manos, las miro, las toco, pues es más fácil, y entiendo que el dibujo hace un clic muy importante en el cerebro de uno y es que le permite comprender. Y cuando tú empiezas a hacer el ejercicio de perspectiva y demás, es como si comprendieras la materia. La volumetría, tú la comprendes a través del dibujo, eso es bien interesante. Y mi propia volumetría de mi cuerpo, de mi mano, que es la principal retratada, o sea, te contaba que yo hago los ejercicios principalmente en libretas y yo no ando con un modelo desnudo para arriba y para abajo. Sí, mi modelo más desnudo es mi mano. Sí, eso es uno también de los... Y la libreta y la inmediatez con que me ofrece el lápiz y el papel y el borrador en ocasiones es del instante, ¿no? Me dieron ganas de dibujar, saco la libreta, saco el lápiz y aquí tengo el modelo en vivo, mi mano. Como el dibujo es como un pensamiento depurado, como también es la definición de la escritura, como un pensamiento depurado, también trabajo desde inicio como la forma geométrica y luego voy llegando a la naturalidad. Pero eso hace parte de cómo yo entiendo mi cuerpo y también de entenderlo como forma geométrica perfecta, con armonías y demás, pues hace valorarlo muchísimo, decir, uy, esto es asombroso, pues, cómo guarda las proporciones y cómo guarda las medidas. Bueno, la relación de mente y cuerpo se ve mucho y sí causa cierto miedo. Digamos, desde una parada de manos de una persona que ha sido muy quieta, que no ha tenido, digamos, una niñez o un desarrollo muy bueno, y no que siempre ha estado, digamos, jugando o con los plays o haciendo cualquier otro tipo de actividad, pero digamos no está en el parque colgándose, no ha subido árboles, entonces tienen cierto tipo de miedo aún más que las personas que sí lo hacen. Pero con el tiempo hay ciertas personas que van aprendiendo, que van viendo que todo es un proceso y que se puede aprender, pero hay otros que sí desertan y pues no, es convertirse en niño otra vez y como que sentir eso, como que
puedo hacer este movimiento, puedo hacer lo otro, y como te decía, el brain no está rígido a que este movimiento tiene que ser esto. Te dan unas bases y ya ahí para allá vos explorás y como que, uy, a mí se me ocurrió esto, voy a intentarlo, se ve bien, listo, hagámoslo, chan, chan, chan. Y así vas como que mejorándote vos y cogiendo tu propio estilo. Fue muy revelador para mí. Yo siento que la entomología, la biología, no solo tiene un impacto en términos de investigación, sino que uno personalmente se conmueve y le ve sentido a muchas cosas. Son comportamientos que son iguales a de nosotros. O sea, cuando uno ve un par de manes compitiendo por una vieja, es lo mismo que uno ve, hay unos escarabajos, los dinástinos, que se dan duro por una vieja. Entonces, ¿qué tan diferentes somos nosotros de ellos? Nada. O sea, hay muchas cosas de nosotros que vienen de esa historia detrás. Y eso es lo que les decía, que uno lo conmueve mucho y que lo lleva a un plano más profundo, ¿no? de su existencia, ¿no? Por ejemplo, ellos, al igual que nosotros, respiran. Ellos, al igual que nosotros, tienen un sistema nervioso. Ellos, al igual que nosotros, son atacados por bacterias y virus. Entonces, tenemos que darnos cuenta de eso, ¿no? Yo creo que la máxima reflexión que ha generado la biología al ser humano es ponerlo en una situación más, hermano, póngase más a su lugar. Y si tuviéramos esa visión, creo que nos evitaríamos muchos problemas de los que tenemos hoy en día. En la vida fui entendiendo que mi cuerpo también es el medio de expresión de lo que yo tengo adentro, ¿sí? Y la necesidad como medio de expresión, pues también debo aprender a manejarlo, ¿no? Entonces yo siento el cuerpo como un medio de expresión, valiosísimo, exigente para manejarlo, que requiere de mucho estudio como lo requiere el dibujo. El cuerpo ahí mismo se vuelve una excusa para representar el interior humano. Como está por ahí la cita, ¿no? El cuerpo es la medida de todo, entonces la gente pues también tiene cuerpo, ¿no? Eso es lo que compartimos entre todos. Es como el punto en el que todo el mundo entiende que estamos vivos, el cuerpo humano. Desde mi profesión, yo soy científico, entonces mi quehacer es hacer ciencia y por lo tanto pues la influencia que ha tenido en mi cuerpo va más desde la concepción de mi cuerpo como un ser vivo que pertenece a una historia. Soy principalmente dibujante y eso me ha permitido pues tener una conciencia o desarrollar mucha conciencia, digámoslo así, sobre lo que es el movimiento a la hora de querer, porque no es el movimiento y ya, sino que es el movimiento en el lápiz y el papel, o sea, es como una extensión mía de lo que yo percibo. Lo que hago es donde tengo que reunir ciertos elementos de mi cuerpo para poder hacer efectuar ciertos movimientos, ciertos efectos. Entonces ya sé que tengo que pararme en esta posición para poder hacer esto, tengo que utilizar mi pie, tengo que ser consciente que también tengo esta mano, que también tengo este pie, también tengo que ser consciente de mi vista como tal para poder realizar todo ese tipo de cosas. Es muy bacano uno pensarse con el resultado de yo no sé cuántos millones de años de evolución que se ha dado en la Tierra y que gracias a toda esa cantidad de cositas que sucedieron en la historia estamos acá y somos así, tenemos 5 dedos, ¿por qué no tenemos 6? ¿Por qué no tenemos 7? Entonces eso también es conciencia. Creo que tanto el arte como la ciencia nos apuntan a unas conciencias diferentes, pero sin embargo siguen respondiendo a preguntas más profundas sobre qué somos. Lo veo como todo, como una máquina en general, por lo que es capaz de hacer el cuerpo y las cosas que puede lograr hacer uno con el cuerpo. Azariel dice la palabra que a mí digamos, también era la que buscaba, pero no la encontré. Es como una máquina, ¿sí? Pero obviamente lo que quería en mi intervención decir es que aparte de que es una máquina, reconozco que hay otra cosa que no es física que mueve esa máquina, ¿sí? Ahí es donde está la dualidad, pues. No, y ese concepto de máquina inclusive se ha reevaluado desde perspectivas más modernas donde ustedes se dan cuenta el cuerpo es dinámico. Es tan dinámico que inclusive se ha demostrado que el estrés puede tener consecuencias en nuestro genéticas, o sea,
en nuestra evolución en términos genéticos, o sea, y lo podemos ver, el estrés uno lo descompone, y entonces nosotros, es una máquina, pero una máquina dinámica, es dinámica, usted no todos los días tiene dolor de estómago, hay días que amanece con más ganitas de dolor de estómago y a veces ni se explica por qué. Es porque el cuerpo está inclusive hay unos datos muy chéveres que supuestamente el cuerpo se está regenerando. Las células que, mejor dicho, pasado mañana, ya todas las células que están en tu cuerpo ya se murieron. O sea, somos eso. Entonces eso es súper interesante porque yo les respeto la concepción de máquina, pero la máquina es una máquina que es fluctuante y que evoluciona y está en desarrollo. El concepto de máquina como tal lo veo es por la capacidad que tengo de los movimientos que uno puede lograr hacer. No tanto como que una máquina que puede evolucionar muchísimo y que vos pensás que eso no lo puedes hacer, pero lo estás haciendo. Te lo digo más como por ese lado. Obviamente estoy de acuerdo con todo lo que has dicho, que es mucho más, pero sí, o sea, en lo general por mí es de la capacidad que tengo para, digamos, pararme en una mano. Mi cuerpo ya no es el cuerpo físico, el de los músculos y el de los huesos, sino ese otro que es como intangible, pero que está aquí, ¿no? Esa es mi realidad, ¿no? Y cada uno vive con eso y por ahí pues también hace parte de mi búsqueda plástica. Hay mucho de lo que yo puedo estudiar en mis pensamientos que me permite aclarar cosas que hay, pues situaciones de la sociedad, y por eso digamos que lo valoro y lo amo, porque es el que me permite, es mi puerta o mi ventana mejor a la sociedad, y cuando otras personas buscan estudiar la sociedad allá, yo la estudio aquí, en mi cuerpo, ¿no? Desde mi parte mental también ha sido muy consciente de que tengo un oído que puedo escuchar para poder marcar la música, de que tengo un espacio amplio para poderme desplazar, de que tengo que estar como que mirando al otro, si es un reto, como que te estoy retando con mi mirada, y mis movimientos también del cuerpo son como que mira lo que hago, ahora ven tú. Entonces soy como que he creado mucha conciencia en cuanto a mi cuerpo. Yo me alejo mucho de mi cuerpo porque yo tengo un trabajo, pues vos al menos manejar las manos amasadas, me imagino, para poder hacer tus estructuras, y yo lo que hago es teclear, y yo lo que hago es, ya me vieron acá en el programa, ver en una vaina y estar ahí, y eso es lo que hago, y charlar con mis compañeros a ver si lo que estoy planteando está bien o está mal. Pero yo siento que mucha gente no se está alejando de sentir su cuerpo. Siento que, por ejemplo, esta sociedad moderna en donde cada vez estamos más alejados de nuestro cuerpo, de cuánta gente hace deporte regularmente, o sea, o cuánta gente hace algo al menos artístico y el qué hacer.